y a todas y a todos los que nos acompañan en la jornada, esta otra jornada más de reflexión que hacemos los sábados. Como bien decía Rosita, hoy tenemos el placer, el gusto, y para mí es un honor presentar a Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Carlos Manuel es licenciado y máster con una especialidad en economía y finanzas. Fue viceministro de Planificación Nacional y ocupó además cargos diversos en juntas directivas de instituciones autónomas. Nos representó a nuestro país en El Salvador como embajador. Fue representante ante el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Ha ocupado cargos de director general de Política Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores e igual manera de director de Cooperación Internacional. Y se ha desempeñado como consultor y asesor en diversos organismos internacionales, entre ellos Banco Mundial, la UNESCO, el SICA, y también ha sido docente de la Universidad de Costa Rica y otras instituciones de educación superior. Bien señalaba Rosita, el tema de hoy, en democracia en Costa Rica, ¿hacia dónde vamos? Y le damos la palabra muy gustosos a Carlos Manuel y nuevamente agradeciéndole su presencia. Gracias, Carlos Manuel. Te paso la palabra. Gracias, Carlos. El agradecido soy yo más bien por el honor y la oportunidad que me dan de contribuir con algunas ideas que obviamente van a ser un abrebocas y además pues en un grupo de tantos quilates como este, uno lo que hace es tal vez una contribución sabiendo que servirá, ojalá, para despertarle a todos el deseo de participar en un tema que como este, creo que en un grupo como este, cobre especial importancia y es de especial interés. Yo más bien agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad de participar en él. Bueno, voy a tratar de ser también lo más breve posible, sostenerme en los 45 minutos porque supongo que tendremos un amplio debate. Planteo la hipótesis de que nuestra democracia está involucionando o le damos vuelta o fenece. De ahí pasaré a plantear qué entendemos por democracia y luego al final cómo enfrentamos la situación. Ahí trataré de hacer, al hablar de qué entendemos como democracia, un diagnóstico breve sobre cómo están las cosas. Vamos primero a la hipótesis. Yo creo que empezamos con el pie derecho en la época colonial. El hecho de que tuviéramos una tierra fértil con, un momentito por favor, fácil de colonizar relativamente, con pocos recursos mineral, porque ese ha sido el veneno de América Latina, el recurso mineral, el oro, la plata. Aquí no había, por lo menos en cantidades explotables en esos tiempos, con la tecnología de esos tiempos. Un colonizador comprometido. Aquí la gente que vino, inclusive posiblemente los antepasados de varios de ustedes, los míos creo que llegaron como en 1580 a Cartago, somos cartagos, y fueron gente que vino a quedarse, ¿verdad? Gente en España posiblemente de patas en el suelo que vinieron a quedarse y no pensando en regresar. Los que querían regresar se fueron donde había minerales para poder llevarse algo. Nos acostumbramos desde el principio a la resolución de los conflictos por la vía pacífica. Eso es muy importante. Por alguna razón, las ideas del monje Vitoria, en la Universidad de Salamanca, prevalecieron en Costa Rica, no así en otros lugares de la América Latina, donde más bien el conflicto ha sido lo que ha movido siempre, digamos, el devenir. No quiero decir con esto que en Costa Rica no haya habido conflicto, pero nosotros en Costa Rica como que a veces preferimos, inclusive tenemos un dicho, más vale un mal arreglo que un buen pleito. No había una mayoría a quien esclavizar realmente.
que no fue el caso, digamos, de Guatemala, Bolivia, de otros países donde la población autóctona, aborigen, era muy grande y permitía pensar en que si se le esclavizaba se podían hacer economías de escala. Aquí todos sabemos que era mucho menor, ciertamente fue diezmada, en parte por los españoles, en parte por las mismas pestes traídas, enfermedades, pero por otro lado también hubo un gran mestizaje. En 1824, cuando ya pasa el periodo de la monarquía, digamos, el interés monárquico, y vienen todos los temas, la guerra civil corta que se realizó, pero muy significativo, en el año 24 vienen las bases republicanas. A mí me impresiona siempre don Juan Mora Fernández como primer jefe de Estado, jefe con G, como se escribía en ese tiempo, porque el interés de él principal fue el de crear, el de tener imprentas, en que cada municipio tuviera una imprenta. Obviamente, eso es muy significativo. El que quiere tener una imprenta y no una escuela militar, está buscando educación, está buscando intercambio de ideas. Sabemos que con la educación y con el intercambio de ideas florece los derechos humanos. ¿Aló? Aló, Aló, alguien está metido ahí, creo, ¿verdad? sí. Sí, por favor, si pueden cerrar los micrófonos que los tienen abiertos para poder no interrumpir. Es un solo, creo, un solo micrófono. Es un micrófono, sí, que está abierto, si es tan amables en poder cerrarlo para que pueda continuar Carlos Manuel con la exposición. Vemos toda esta reunión de religiosos, judíos, vamos. Clara Lieberman, tal vez. No, doctora. Perdón. Poca información se ha obtenido. Micrófono abierto de alguno. Ay, perdón. Listo. Es que aquí aparece, sí, aquí aparecía. Ok, perfecto. Bueno, decía que, claro, Juan Mora Fernández, educación, derechos humanos, sentido de la dignidad y la libertad. Luego vino la abolición de la pena de muerte, ideas liberales y cristianas, social cristianas, que pues creo que hay una contribución importante y es paradójico. Mucha de la gente que se formó, como el doctor Calderón Guardia, se formaron en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Y Bélgica ha sido uno de los peores países como colonizadores en África. Hicieron bestialidades en el Congo especialmente. Pero por otro lado, centros de pensamiento como la Universidad Libre de Bruselas, donde estudió mi abuelo, don Manuel Echeverría, que se graduó en 1895, y Lovan, han hecho una gran contribución a Costa Rica, tanto desde el punto de vista de las ideas liberales como de las ideas social cristianas. Me refiero yo a temas éticos social cristianos, que también podríamos llamarlos judeo-cristianos. No me refiero a temas teocráticos, ¿verdad? Luego viene, bueno, lo que llamamos algunos la segunda independencia, don Juanito Mora y todo eso, que fue muy importante. La lucha que se dio contra los filibusteros, eso cimentó en Costa Rica un espíritu de soberanía muy alto. El tema ético y moral que prevaleció durante mucho tiempo, y una sociedad relativamente homogénea, homogénea y conservadora, no siempre justa, aunque abierta a la inmigración, y debo decir también inmigración selectiva. Una sociedad que siempre le ha dicho no al militarismo, ¿verdad? Por ejemplo, a Salazar y Blanco no se los aguantó mucho tiempo después de 1856. En el siglo XX, avances sociales muy importantes. Lo que yo llamo con orgullo el modelo Don Pepe, que marcó y niveló la cancha, creando mayores oportunidades de desarrollo social para todos. Un desarrollo institucional, legal y social importante,
la abolición del ejército, eso, habiendo vivido yo en países de Centroamérica como El Salvador, donde el ejército, ahora mucho menos que antes, pero ha pesado tanto, ha mucho el que se haya abolido el ejército. Y una capacidad para superar los rencores de la guerra civil del 48, que me parece a mí que duraron para superarse. Fue una guerra muy cruenta, en poco tiempo, 3 meses. A ese nivel de muertes que hubo en esa guerra, si eso hubiera sucedido en la guerra de El Salvador en 10 años, no hubieran sido 70,000 los muertos en El Salvador, hubieran sido muchísimo más. Una capacidad ha tenido Costa Rica para atraer y asimilar inmigrantes que han aportado industria y cultura. Muchos de ellos vinieron en los últimos años de Chile, de Uruguay, de América del Sur en general y de otras latitudes. Gente que vino de Europa, como digamos lo que puede ser el aporte judío, que ha habido varios aportes, lógicamente. Yo que soy Jiménez y Sancho Pérez, son algunos de mis apellidos. Obviamente tengo mucho de judío por ahí, lo que llamaron marranos antes, ¿verdad? O creo que todavía se le llama. El desarrollo económico, porque sin él la democracia pierde sustento, eso es algo muy importante. Eso fue algo que también se ha dado, se dio en Costa Rica. Yo todavía, y muchos de ustedes, crecimos cuando era muy corriente ver a gente descalza, andando descalzos, trabajando y viviendo. Ahora ve uno descalzos a los carajillos en las casas y cuando están en la playa, pero antes es que no había zapatos, o sea, no había posibilidades de comprar zapatos. Todo eso ha cambiado radicalmente en Costa Rica, no así en otros países donde también se habla de democracia. Ahora, ¿qué entendemos por la democracia? Yo creo que es importante ver qué entendemos. Es una definición convencional. Obviamente, la principal, gobierno del pueblo, gobierno del pueblo, demos para el pueblo Kratos. Kratos igual gobierno, demos pueblo, gobierno del pueblo. La democracia, entonces, si la vemos emanando de las ideas de los griegos, es un esquema donde todos somos iguales, todos debemos ser iguales. La verdad es que no creo que exista un solo esquema democrático donde cuando pasamos de la teoría a la práctica todos sean iguales, ¿verdad? Hay algunos más iguales que otros. Decía aquella novela que ya no me acuerdo del nombre del actor inglés, ahorita alguien se acuerda. Bueno, la democracia tiene que ser útil como forma de gobierno y gobernanza en la época, modera para satisfacer las necesidades socioeconómicas. O sea, la democracia tiene que resolver los problemas, tiene que satisfacer las necesidades socioeconómicas y aspiraciones de los seres humanos, como personas y como colectivo. Ojalá con sostenibilidad integral en el futuro, porque si no, no se mantiene. La democracia no puede ser un fin en sí mismo. Por eso actualmente en Costa Rica estamos en una situación compleja porque nuestra economía, a pesar de ser un país productivo que no merece estar como está, sí tenemos una situación muy complicada. Hay diversas interpretaciones de la democracia, por ejemplo. Yo he estado en países en otras épocas donde la democracia era de carácter socialista, se interpretaba inclusive que en un país socialista de corte marxista no había necesidad de tener diferentes partidos políticos porque los partidos políticos en esos países los consideraban representaciones de clase. Y como solo había una clase social en un país socialista de tendencia marxista, pues no era necesario tener partidos políticos. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, a Robert Mugabe en Zimbabue a eliminar otros partidos políticos, la creencia de que no había necesidad, de que solamente era necesario tener el partido de él. Así se tragó el partido de Joshua Nomo y otros partidos y bueno, con el tiempo vimos los resultados. No es algo que a nosotros nos guste en Costa Rica y yo creo que no tiene posibilidades de poder progresar en el futuro una, digamos, democracia de partido único.
En la Constitución se plasma la idea en Costa Rica de que la ciudadanía se afilia y hace representar por partidos políticos que intermedian, ideologizan, o sea, aportan pensamiento y representan a una ciudadanía aceptablemente heterogénea. Nuestra democracia es desarmada, representativa, indirectamente representativa, que privilegia la elección de representantes mediante elecciones populares periódicas y de primera participación, y republicana, rigen las leyes y se promueve el equilibrio republicano. Funciona inmersa en una economía mixta que acepta las diferencias de clase, las acepta. No las promueve, trata de eliminarlas, pero las ve como una realidad. Privilegia los derechos humanos, especialmente los constitucionales, y entre ellos me parece que la libertad. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, el abstencionismo es más alto y hay menos participación cívica más allá de lo electoral. En sentido amplio, la democracia como la entendemos no está funcionando adecuadamente. Yo creo que hemos perdido el afán de participar ciudadanamente, y el mismo aparato estatal y los mismos gobiernos me parece que han sido culpables de eso, de que no han sido capaces de estimular los órganos de participación popular sobre los cuales voy a hablar más adelante, de tal manera que ahora la gente se contenta con participar electoralmente y cada vez en menor grado, y lo hace a través de las redes sociales, Inclusive, hay mucha gente que cree que participar en redes sociales y participar en política es utilizar las redes sociales para insultar, y que con eso están participando cívicamente y políticamente, cuando bien sabemos que no es así. Hay una crisis de partidos políticos y fragmentación, menos ideología política tradicional y menos formación política. Yo creo, y con los que he tenido oportunidad de conversar en los últimos años al respecto, yo creo que un gran problema en Costa Rica es que los partidos cada vez son menos ideológicos. Entonces se vuelven demasiado pragmáticos, y cuando se vuelven demasiado pragmáticos pierden el sentido ético y el sentido moral, y la gente, el ciudadano que no, digamos, no lidera partidos políticos, no participa plenamente, se confunde y no sabe qué es lo que sucede. Además, hay menos formación política. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando participé activamente después del año 82 en la conformación del partido Unidad Social Cristiana, que el país se lo debe a don Luis Alberto Monge, que no fue mezquino y que entendió que había que crear un contrapeso al Partido Liberación Nacional, y durante muchos años funcionó relativamente bien eso, pero me parece que el tema se carcomió desde adentro. Pero en ese tiempo decía, en el año 82, 83, 84, todos los fines de semana participaba en talleres de formación política que se realizaban allá en aquel hotel, que no recuerdo el nombre en este momento, en Orosi, que era muy conocido, se comía buen pescado. Carlos Rivera tal vez nos lo recuerde, o alguien de por ese lado. Pero yo me iba los sábados desde mediodía hasta las 6 de la tarde a formar políticamente. Bueno, ahora también hay menos liderazgos reconocidos y una tendencia a destruirlos. Ahora, un liderazgo que salga, inmediatamente le caen durísimo por las redes sociales para destruirlo. Lo vimos, por ejemplo, bueno, ahora y voy a ser franco, aquí estamos en un ambiente intelectual y un ambiente, digamos, interno. No digo yo que con las reglas de Chatham, pero sí un ambiente respetuoso. Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y me molestó que cuando don Antonio Álvarez de Santi, por las razones que él tuviera, le dio el apoyo a José María, ya inmediatamente sacaron unos videos ahí fuera de contexto de la campaña pasada, caramba, con una muy mala intención y muy poco constructivos.
Los partidos nuevos responden a intereses más que ideales. Se va transformando la idea del poder. Ya el poder no es un medio para hacer cosas interesantes, cosas importantes de desarrollo socioeconómico general, sino que el poder tiene otros fines. Consolidar grupos económicos, consolidar grupos políticos simplemente, colocar gente, hay intereses teocráticos. O sea, la misma sociedad ha ido cambiando, hay polarización, hay menos solidaridad. El costarricense me parece que tiende a ser menos solidario. Los jóvenes están más interesados en su desarrollo o su crecimiento personal. Más heterogeneidad. Eso hace más difícil la convivencia. Esa heterogeneidad privilegia intereses muy específicos. Y las redes de comunicación social alimentan esta tendencia y se fortalecen con las nuevas tecnologías que no se usan bien. Hay una pérdida de fe en quienes practican la política y ocupan cargos públicos a nivel político. Yo no sé si a ustedes posiblemente les ha pasado que escuchan todo el tiempo decir, bueno, es que los políticos actúan de tal manera y tal otra, cuando la realidad es que todos somos políticos. Uno hace política hasta con uno mismo. Cuando uno se levanta en la mañana y decide qué ropa se va a poner y dónde va, y uno trata de convencerse a uno mismo de cosas. Hay una percepción de corrupción y incapacidad en los funcionarios que ejercen cargos políticos. El tema de la corrupción es muy interesante estudiarlo. En Costa Rica está muy enraizado y la gente habla mucho de corrupción, pero se da mucho el caso de que apenas tienen la posibilidad de corromperse, se corrompen. Entonces, es como más bien, no es un tema de ética y moral, es un tema como de envidia, de no ser parte de los grupos. Como decía el padre Benjamín Núñez, de grata memoria, lo jodido de las argollas es no estar en ellas, decía el padre. El debate político tiende al bajo nivel. El sistema judicial falla. La justicia no es ni pronta ni cumplida. Podría uno pensar que hay interferencia en este momento de grupos enemigos de la democracia, enemigos de la convivencia pacífica, como es el tema del narcotráfico posiblemente, y otros grupos que están ejerciendo una gran influencia en el sistema judicial. No quiero decir con esto que está corrupto, que los jueces supremos son corruptos, pero ciertamente a veces hay decisiones que uno dice, caramba, esto aquí me huele a tocino quemado, como dicen en Panamá, no está bien. Hay expectativas crecientes de desarrollo personal obviamente en las personas que no se satisfacen, y la economía flaquea ante un modelo hasta cierto punto paternalista, agotados. Mientras la pobreza no disminuye. La pobreza antes de la pandemia era de 22%. No baja de ahí. Yo creo que esa es la pobreza estructural. Yo creo que la pobreza que tenemos ahora, que anda como en 27, me dicen 26, 27%, va a volver al 22% en este año y el año entrante, si no nos viene otro problema. Pero sigue estando ahí y la extrema es muy alta, ¿eh? 8% es muy alto. Y en un país como Costa Rica, con los recursos que tiene, lo que ha invertido en educación, algo tiene que estar andando muy mal para que la pobreza no la hayamos podido bajar sustancialmente, como sí lo han hecho otros países, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, que lo ha bajado, entiendo que radicalmente, y especialmente la pobreza extrema. La rendición de cuentas no es tal, no se rinde ni oportunamente ni se rinde completamente, y el tratamiento de la responsabilidad es inadecuado. Aquí cuesta mucho que condenen a alguien, y también aquí en Costa Rica cuesta mucho que alguien renuncie de un cargo público. Cuando los países desarrollados de la OECD, a la que yo creo que ya vamos a entrar,
Ahí por cualquier cosa uno renuncia. Bueno, otras consideraciones, y repito, con esto no estoy agotando el tema, más bien estoy abriendo posibilidades y abriendo posibilidades de que otros los puedan sustentar también, los puedan criticar y los puedan enriquecer. Otras consideraciones. Una variedad muy grande de medios de comunicación, lo cual obviamente es deseable en una democracia, pero no siempre estos medios de comunicación hacen un buen trabajo informativo, lo que genera ciudadanos deficientemente informados. Si estos ciudadanos, además, son educados por un problema que no está dando la talla, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, y que en Costa Rica más se capacita que lo que se educa, se capacita para producir y se capacita para consumir, pero la educación, la posibilidad de pensar en abstracto, la educación cívica, no se enseña ni se vive como corresponde en una democracia viva. Entonces, es muy delicado esto porque genera ciudadanos que no pueden procesar información ni se interesan como debe ser. Ni se interesan, empecemos por eso. Yo conozco especialmente la gente joven, caramba, que no tienen ni idea de la historia de Costa Rica, por ejemplo. No tienen ni idea de lo que estaba pasando en los años 60 y 70 y 80, por ejemplo, especialmente la gente joven. Y eso no puede ser, eso, una democracia no puede funcionar bien sin educación adecuada y sin información adecuada también. El tema del financiamiento de la democracia es algo muy, muy delicado, obviamente. Asimismo, el municipio, perdón, el tema del financiamiento, no me referí suficiente. Ahí sabemos que las campañas, las precampañas, las financian grandes capitales, las influencias son grandes, hay mucha tentación. Inclusive uno ve países como Colombia, donde se ha afirmado que el narcotráfico ha financiado campañas, bueno, se ha dicho siempre de la campaña del expresidente Samper. En fin, eso estamos sujetos en estos tiempos y pues los capitales tienen sus intereses también. Así que hay ahí un problema delicado y ese financiamiento también ese sistema de financiamiento ha traído desperdicios. El tema del municipio. El municipio no está funcionando bien. La gente no quiere votar cuando hay elecciones municipales. Si no me equivoco, vota como el 30% del electorado, lo cual es sumamente bajo. Hay desconfianza, hay un mal sabor. Esto de que el alcalde de Talamanca, por ejemplo, ¿verdad? O el alcalde de ciudades más grandes, los alcaldes, ganen más que el alcalde de la ciudad de Nueva York, es algo, caramba, y eso se va reproduciendo para abajo, es algo que deja mucho que desear y nos tiene afectados. Ha hecho que mucha gente sienta una decepción por el ejercicio democrático. El sistema de elección al Congreso no ayuda. Bueno, en este momento estamos viendo un Congreso variopinto, como todos ciertamente, pero yo sí pienso que el nivel de debate en el Congreso costarricense no es el nivel de debate que había en otros tiempos. Cuando usted tenía, por ejemplo, ahí, me acuerdo del Congreso cuando me metí muy de lleno a trabajar en el tema de la modificación a la ley de cooperativas para crear la instancia autogestionaria, la posibilidad de la propiedad social en Costa Rica, que fue un esfuerzo que hicimos y que triunfó. Un esfuerzo académico, los trabajadores, el gobierno y muchos sectores sociales. Pero ahí había que fajarse con don Carlos Manuel Castillo, con Mario de Bandas, que recientemente falleció, con Arnoldo Ferreto, con don Rodrigo Marigal Nieto, que era diputado del partido de gobierno en ese tiempo. O sea, era gente que subía el nivel. En este momento son muy pocos los diputados que le dan ese nivel alto al diálogo en el Congreso, al debate. Y si el Congreso falla, pues todo el país falla. Yo siento que se aprueban leyes muchas veces sin pensarlas bien, luego hay que estarlas modificando. Hace poquito aprobaron una ley
ahí para eximir del pago, condonar una serie de deudas con muy buena voluntad y mucha candorosidad, pero caramba, ahí se está aprovechando un montón de gente, sencillamente porque se precipitaron. Y luego, finalmente, en este capítulo, uno podría demasiada democracia, puede ser en Costa Rica que haya demasiada democracia. Por ejemplo, el hecho de que la elección de diputados en un partido como el Partido Unidad Social Cristiana, y me parece que el Partido Liberación Nacional está tendiendo a caminar en esa dirección, se da ahora a nivel de casi que de alcaldías, es un problema, es quizá demasiada democracia. El hecho de que, por ejemplo, en Costa Rica se trate de hacer un proceso social para un acuerdo mínimo común, como lo quiso hacer este gobierno, pero de ahí terminó invitando a 40 grupos o algo así, 40 agrupaciones para ponerse de acuerdo. Eso es como arriar gatos a medianoche, eso es imposible ponerse de acuerdo. Un modelo como el modelo coreano, que conozco muy bien, coreano del sur, por supuesto, conozco muy bien el modelo coreano, ahí hubo un acuerdo tripartita, gobierno, sector laboral y el sector empresarial. Los sectores, por ejemplo, por decir algunos, ambientalistas, los sectores interesados en el tema de equidad de género, más específicos, LGBTI, esos sectores lo que tienen que hacer es tener sus influencias en el gobierno, en el sector empresarial y en el sector laboral, porque si no, no se puede. Corea del Sur salió adelante porque hicieron un diálogo tripartita, un diálogo entre tres, valga la redundancia, que permitió ponerse de acuerdo. Y entonces se enrumparon en cierta dirección. Y hoy estamos viendo los resultados. Un país que vino del fascismo, como era en los años 80, que vino a una democracia que si no se puede decir que sea ejemplar, sí se puede decir que es una democracia poderosa, ¿no? Donde los corruptos los hay, pero van a la cárcel. Donde hoy en día el desarrollo social es tremendo, donde hay un alto grado de libertad y participación. Eso se logró porque quizá no hubo tanta democracia como la que nosotros hemos querido darle, ¿verdad? Cuidado darle a Costa Rica, cuidado nos pasa la de los griegos. Ventajas que tiene, bueno, ¿cómo enfrentamos la situación? Ya estoy casi terminando. Ventajas, convicción y cultura democrática presentes, empoderamiento y desarme. Insisto mucho en el tema del desarme. Aquí hay una convicción y una cultura democrática. La gente no le gusta que se brinque en la democracia. Y vemos cómo actitudes o actuaciones que han habido en los últimos tiempos, como por ejemplo del sindicalismo, haciendo huelgas de 3 meses, bloqueando puentes, bloqueando la producción, fueron mal recibidas y generaron inclusive legislación que quizá no es la mejor, pero caramba, hace que ese tipo de actuaciones se moderen y no se puedan dar. Empoderamiento, el costarricense es empoderado. Ahora conversábamos, mientras esperábamos algunos, con Ricardo Agüero, sobre el patrón motivacional costarricense. Quizá demasiado orientado hacia un nivel de poder muy alto, un nivel de logro más bajo y un nivel de afiliación demasiado bajo. Estoy hablando de la teoría de la motivación de McLennan, que dice que la motivación de las personas y las sociedades se da por una interacción de 3 niveles: nivel de poder, nivel de logro y nivel de afiliación. Uno no quiere un país con demasiado poder en la gente y muy poco nivel de logro o de afiliación, porque eso termina en una cosa de locos, una violencia desmedida. Uno quiere un país con una N de logro alta, un nivel de logro alto, un nivel de empoderamiento alto para que la gente participe y defienda la libertad y la democracia, y ojalá con un nivel de afiliación también alto
para que prevalezca también la solidaridad y el amor hacia el prójimo. Bueno, yo pienso que en este momento estamos en un punto vital y un punto en los próximos años donde la democracia costarricense o evoluciona o involuciona. ¿Qué tenemos que hacer para que evolucione? Me parece que hay que darle, hay que hacerla más representativa en paralelo, hay que hacer lo representativo que ya tenemos en paralelo más participativo. Darle más vigencia al referéndum y al plebiscito. Los consejos de desarrollo a los cuales me he referido en algún momento en este foro, los consejos de desarrollo regional y los consejos sectoriales, donde se reúnen en base a la ley 5525 de planificación nacional, se reúnen las fuerzas vivas en los consejos de desarrollo a nivel regional y subregional con las entidades de gobierno y en los consejos sectoriales, los sectores interesados en el sector específico, el sector del ramo, como los define la Ley General de Administración Pública, y las entidades de gobierno para hacer la política de Estado más participativa. Me parece que la elección de diputados debe cambiar. Me gusta mucho el sistema de El Salvador, que ha costado meterlo, pero se ha logrado. En El Salvador se fracciona el voto. Uno puede votar o por un solo partido político, que es votar por una papeleta, como se hace en Costa Rica. Uno puede votar por los candidatos del partido político del cual uno tiene la simpatía, o uno puede votar por todos los candidatos en su provincia. Allá le llaman departamento. No sé cuántos se eligen en la provincia de San José. Me parece que son como 23, por ahí anda. 20. Es por ahí, ¿verdad? 20. Entonces, uno dice, bueno, no tiene sentido votar por los 20, pero uno dice, caramba, voy a votar por todas las mujeres, porque me interesa que el Parlamento tenga todas las mujeres. Si uno vota por todas las mujeres de todos los partidos políticos, entre esos 20, tal vez sean 14, 13, 10 candidatas, uno vota por ellas. Y luego al final se suman todos esos votos fraccionados, las fracciones, mediante operaciones matemáticas que todos conocimos y cuando estudiamos, y al final lo que suma, esos son los diputados que van. Me parece que pasar del presidencialismo al parlamentarismo, como lo propuso don Daniel Oduber, oigan ustedes, desde el tiempo de don Daniel Oduber, él lo propuso, pasemos al parlamentarismo para que todas las tardes vaya el presidente de la República, el primer ministro más bien, a defender su gobierno, como lo hacen en Belice, por ejemplo, para no ir a un país europeo, para no ir a Israel u otros países que tienen el parlamentarismo. Yo creo que Costa Rica está preparada para el parlamentarismo con una legislación complementaria que cree cierta regulación a los votos de desconfianza, digamos, para no estar cambiando de gobierno como lo hacía Italia hace algunas décadas. Bueno, el tema de los municipios. Yo lo revisaría. Hay 22 subregiones en Costa Rica. Quizá 25 municipios. 30 municipios. Provincias. Las eliminaría. Claro, difícil hacerlo. Pero las provincias ya no sirven para nada, ni para elegir diputados, porque los candidatos a diputados salen de los cantones. Darle preponderancia, fuerza al concepto de región y concepto de subregiones, que son conceptos de planificación que tienen un origen desarrollista, un origen productivo en cuanto a la producción y en cuanto al desarrollo social. Hay que repensar la política y revitalizar redimensionando los partidos políticos. Menos machismo, más diversidad étnica y de género. Revitalizar la formación y la ideologización. Yo creo que es un error disminuir los temas ideológicos. Hay que tener una claridad ideológica, no aferrarse a ella dogmáticamente,
pero la forma de hacer las cosas, la forma de organizarse, tenemos que volver al tema ideológico hasta donde sea práctico y así reflejarla en la aproximación a los temas concretos. Partidos más inclusivos temáticamente. Si los partidos son más inclusivos, no hay tanta fragmentación como hay ahora, que es otro problema que hay en el Congreso. Es casi imposible poner de acuerdo a todo el mundo ahí. Mejorar el nivel de debate y subir el requisito de quienes se presentan a ser electos. Yo pienso que todos tenemos derecho a ser electos, pero que en un país como Costa Rica, donde la educación está bastante generalizada, los que van a ocupar cargos, por ejemplo, del Congreso, tienen que tener cierta formación mínima. Y lo mismo quienes van a ocupar cargos de gestión pública en el Poder Ejecutivo. Igual a como lógicamente quien va a ocupar un cargo de magistrado en el Poder Judicial tiene que tener ciertas condiciones mínimas. Eso me parece a mí que es esencial. Entonces, de lo que estoy hablando es de lo que en mercadeo se llama la curva campana, que es como una campana. Los productos suben, se quedan un tiempo arriba y se pueden bajar. Pero esa curva campana, mediante transformaciones en digamos, en la estrategia de mercadeo, puede prolongarse y no caer el producto a la desaparición. Vemos así que hay productos en el mercado que tienen años de años. Bueno, igual es en la política. No se trata de echar por la borda el esquema político que se tiene. Se trata de someterlo a una curva campana y hacerlo prolongarse en el tiempo para que siga siendo útil. Hay que promover liderazgos ilustrados, lógicamente. Repensar el tema financiero. Bueno, ya se ha reducido la deuda política. Espero que eso no sea motivo para que los partidos empiecen a financiar de maneras ocultas, porque lo oculto generalmente es que porque tiene algo malo. Pero hay que repensarlo, hay que repensar a ver una campaña más corta, una campaña mucho más temática, menos mercadeo político, de estar promocionando a candidatos mediante tonterías. El bicameralismo, una cámara baja y una cámara alta. Yo creo que necesitamos una cámara alta, donde vaya gente de mucho prestigio, de mucho nivel, de edad también, ojalá, que vayan para moderar a la cámara baja, para tener que aprobar también las leyes antes de que salgan a la luz pública, darles una revisada. Me parece que estamos preparados dentro del tema parlamentario, estamos preparados para el bicameralismo. Un nuevo contrato social, una nueva constitución. Bueno, ahí anda don Alex Solís Fallas y otra gente hablando de nueva constitución. Quizá no sea necesario, quizá sí. Creo que un nuevo contrato social me parece que sí es necesario en Costa Rica y no es un nuevo contrato social totalmente cambiado. Es un poco aplicar la curva campana, ver qué hemos hecho bien, ver qué hemos hecho mal, ver cómo los cambios a nivel mundial, los cambios tecnológicos y sociales nos están afectando y cómo hacemos para que Costa Rica siga creciendo. Muy importante darle vida a la economía. Sin una economía sólida, no hay democracia. Y a pesar de que se puede tener economía sólida sin democracia, no dura y yo creo que no es el camino correcto. Conviene redimensionar el aparato estatal. Es demasiado pesado para la economía nacional, está saliendo demasiado oneroso, hay mala gestión en el Estado. Yo estoy convencido de que gran parte del problema del Estado no se debe al empleado público, del cual a veces se habla peyorativamente. No me gusta que se hable peyorativamente del empleo público, pero sí en general me parece que hay un problema de management, un problema de gestión en las instituciones públicas que se viene manifestando desde hace años. Y eso ha generado desastres como acueductos, alcantarillados, cuentas que el ICE nos pasa altísimas, que no debería ser necesario, pero se han cometido errores de gestión muy serios y ahí veo yo
a la señora Cañas, que admiro muchísimo tratando de resolverlo. No la conozco, conozco muy poco. La atendí cuando era embajador en El Salvador, cuando ella iba como viceministra a las a las reuniones de energía. Pero lo que está haciendo en el ICE me parece que es extraordinario. Ella es posiblemente la mujer más poderosa de Costa Rica, diría yo, en este momento. Pero, en fin, hay que revisar, hay que mejorar la gestión. En eso la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica tiene que asumir su responsabilidad. Hay que revisar los balances y contrapesos, facilitar procesos socioeconómicos, hacer la vida más fácil para el emprendedor. Ahí está en últimos tiempos en boga los temas de la caja del Seguro Social, que quiere que un emprendedor informal le venga a pagar 10 años para atrás, sale corriendo. Ley de empleo público importantísima, aunque no salga lo que uno quiere. Lo mejor, perfecto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Perdón, Clarita o Rosita. Estoy casi seguro que no se ocupa. Salud. Promover la responsabilidad ciudadana mediante la educación, algunos incentivos tal vez. La participación ciudadana es necesaria, pero no se va a lograr fácilmente. Hay que hacer al ciudadano más responsable. El ciudadano no puede decir que los políticos me resuelvan, como dice ahora. Combatir el narcotráfico de la manera más efectiva posible. ¿Verdad? Yo creo que ahí estoy hablando entre líneas, diciendo cosas que se podrían hacer. Dignificar al funcionario público. Caramba, que el funcionario público le sirva a quienes no son funcionarios públicos. Y a los mismos funcionarios públicos, cuando van a pedir un servicio... Aquí un desayuno, comiendo chuchita, receta de nata. ¿Alguien tiene abiertos los micrófonos? Sí. Asumir la lucha contra la pobreza en serio. Crear condiciones para que la ciudadanía física y jurídica pueda aprovechar mejor las oportunidades y enfrentar de igual forma los desafíos. Obviamente, asumir la pobreza en serio son varios niveles, varias dimensiones donde hay que trabajar conjuntamente. Estado y el sector productivo. Pero hay que mejorar mucho la eficiencia y la eficacia y hay que crear condiciones. Hay que llevar a la gente que está en situación de pobreza a un nivel mínimo, a una plataforma de donde pueda despegar. Apretar tuercas en el campo formativo. La educación tiene que mejorar muchísimo. Hay que trabajar el modelo motivacional. Lo interesante de la teoría de McClellan, esta que le mencionaba, que Ricardo Agüero conoce mucho mejor que yo, es que el modelo motivacional de un país puede mejorarse mediante la educación. Potenciar la cívica y conocimientos prácticos que le ayuden al ciudadano a ser más ciudadano. Mejorar la rendición de cuentas y promover la responsabilidad. Hay que tallar, ¿verdad? Hay que mandar a gente a la cárcel. Hay que castigar, hay que reprender y hay que premiar también el buen comportamiento. Y, por supuesto, dar segundas oportunidades. No demonizar a una persona para toda la vida. Combatir la polarización. Hay una idea que me gusta, que no es mía, pero han dado dando vuelta, que es la de un servicio social obligatorio con excepciones muy justificadas. Nosotros no tenemos servicio militar, pero en lugar del servicio militar, que en algunos países es muy importante y muy positivo, pero a nosotros no nos gusta y no nos conviene. Nos convendría un servicio social obligatorio que obligue a los jóvenes a dar ciertos años con solidaridad en áreas del país que no son las suyas, a darle ciertos años a los que tienen menos, para así, inclusive, pagarle a la sociedad su carrera universitaria. Bueno, voy terminando. Soy churchiliano. La democracia, con todos sus defectos, es el mejor sistema que conocemos. Un país sin ejército, y esto lo he asimilado yo en Centroamérica, no tiene más alternativa que evolucionar políticamente hacia niveles superiores de ejercicio democrático. Cuando uno está en un país
donde hay ejército y la democracia funciona mal y se viene una anarquía, uno dice, y todo el mundo dice, por favor, que intervenga el ejército. Bueno, aquí tenemos la ventaja de que no tenemos ejército, pero tenemos el desafío de que no podemos tolerar ni permitir que lleguemos a una anarquía como la que estuvimos a punto de llegar el año antepasado con estos bloqueos de calle y todo, que hasta que ni a señoras embarazadas dejaban pasar. Las alternativas para la gobernabilidad, cuando nos quedamos sin ella, son terribles. Pérdida de soberanía. Puede venir un ejército europeo, de países de América Latina, como sucedió en República Dominicana, en el marco de la OEA, con Estados Unidos y Canadá de por medio. No sé si Canadá participó. Puede también, como Costa Rica, volverse dependiente del exterior. Bueno, como hemos sido algunas veces, cuando hemos sido agredidos desde afuera, pero eso es diferente. Cuando la agresión es desde adentro, cuando el problema es desde adentro, debemos resolverlo internamente. O lo que se ha creado en algunos países es un instituto militar de nuevo, o sea, un nuevo ejército, que sería una involución terrible, o la creación de milicias al servicio de señores de la guerra, warlords, a la Tonton Makut, como había en Haití, y creo que todavía los hay, donde no hay ejército, dicho sea de paso, y son los Tonton Makut que trabajan para señores de la guerra, para sectores de la sociedad haitiana, los que promueven, digamos, bueno, no sé si gobernabilidad, yo creo que no la hay en este momento, es un país intervenido, ahí está el ejemplo, pero perfectamente nadie está vacunado contra eso, podemos llegar a eso. Un tema que se me fue tocar, que lo tenía apuntado y no lo toqué, es el de el peligro de que desde adentro se quiera debilitar la democracia para llevarnos a otros sistemas políticos que no sean democracia pluralista, conviviendo con economía mixta, democracia republicana. Esto lo vimos en Venezuela, donde inclusive por un error de la oposición, que no quiso participar en un parlamento, en una elección a un parlamento, de ahí entregó el país a los chavistas, que hicieron la constitución a su manera, todo en el marco de la democracia, y hoy en día tenemos los resultados. Así que tenemos que ser sumamente cuidadosos, y yo les dejo estas inquietudes, estas ideas, para que podamos seguir dialogando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Manuel. Verdaderamente ha sido muy buena la charla. Para que nos conteste alguna de las preguntas, por ejemplo, don Ricardo está interesado en que nos diga si este multipartidarismo que tenemos en Costa Rica la ha beneficiado o más bien ha causado cierto caos. A mí me parece que Costa Rica funcionaba mejor cuando habían menos partidos políticos. Por eso yo hablaba de que los partidos políticos tienen que ser más inclusivos. Si digamos, vamos a ver, si un partido como el Partido de Unidad Social Cristiana o el Partido de Liberación Nacional no se abren abiertamente a las minorías LGBTI, no les abren el espacio, como inclusive el Papa Francisco ha dicho, si no le entran al tema del aborto tratando de ver los puntos de vista de otros sectores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esas gentes se van a ir a otros partidos, les van a dar vida, partidos monotemáticos, y en fin, no sigo porque ya vimos lo que pasó en la elección pasada. Eso no debería pasar en esta elección. Y he visto a gente ya preocupada que ha dicho, esto no tiene que pasarnos. No tenemos que morder en la suela y meternos en esos temas. Pero eso pasa porque hay demasiados partidos políticos, porque los partidos políticos tradicionales perdieron el norte. Yo creo que una democracia funciona bien funciona idealmente cuando hay dos partidos políticos que se distinguen y quizás unos 3 partidos políticos que representan temas muy específicos, que podría ser el tema ambiental, por ejemplo.
podría ser un partido de izquierda fuerte, podría ser un partido, digamos, de valores conservadores en una sociedad como esta de carácter cristiano. Bueno, lo tienen en Israel, un partido, digamos, de extrema derecha muy religioso, que no deja de ser un problema, pero hasta cierto punto sirve de freno para evitar que la democracia se desboque. Yo creo que ese es el rol que los partidos pequeños, partido inclusive comunista, jugaba en Costa Rica en otros tiempos, cuando era una democracia de menor cantidad de partidos. Así lo veo. Don Carlos Manuel, también Ricardo considera que el Tribunal Supremo de Elecciones ha debilitado los mecanismos de participación cívica y golpeado a los partidos políticos, modificando de esta manera las prácticas propias de la tradición democrática. Puede ser, es posible que sí. Se han apegado demasiado a un libreto y no han ido evolucionando con el tiempo. Yo, por ejemplo, pienso que los consejos de desarrollo regional y subregional deberían ser fortalecidos. ¿Cómo? Pasando una ley que obligue a la Asamblea Legislativa que en ciertos temas, en ciertos procesos legales muy importantes, se haga la consulta a la sociedad civil organizada en los consejos de desarrollo regionales o subregionales, la haga obligatoria. Obligatoria la consulta, no lo que decidan los consejos, pero por lo menos que esté obligado el Congreso a escuchar a la sociedad común todo, dando su opinión al respecto del tema. Pero yo sí creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que revisarse y tiene que actualizarse. Inclusive la forma en que votamos en Costa Rica está atrasada a como ya se vota en otros lugares del mundo. Doña María Eugenia, ¿usted desea hablarle a don Carlos Manuel sobre lo del trabajo comunal estudiantil? Sí, claro. Gracias, Rosita. Lo que le señalaba es que en el gobierno de José María Figueres se estableció el trabajo comunal para los muchachos que llegaban a un 10º año. La reflexión que se hizo para poner a trabajar esta idea fue muy interesante porque andaba buscando que los muchachos desarrollaran el sentido de solidaridad, que comprendieran las dificultades que hay en las comunidades y en las familias, que dieran algo de sí mismos a cambio de todo lo que habían recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Salimos de gobierno y luego descubro que el modelo que se había implementado era un modelo muy débil y que se estaba buscando que los muchachos hicieran el trabajo menos esforzado, menos comprometido, y entonces terminaba siendo un trabajo comunal de cositicas. Hoy no sé si se sigue aplicando, si el modelo ha cambiado en algo, pero fue una oportunidad perdida porque era la posibilidad de que los muchachos experimentaran otro tipo de acciones a lo largo de, si mal no me acuerdo, de 2 semanas. Lo perdimos a la luz de la visión inicial. También quisiera decirle a Carlos Manuel que muy interesante lo que ha planteado, pero tal vez no ha sido un olvido a propósito, pero quisiera recordarle el papel extraordinario que tienen las juntas de educación y las juntas administrativas y los patronatos escolares en el tema de la participación comunal, en algo que nos es tan esencial como es la participación de los padres de familia y de la comunidad en asuntos propios de la educación. Las juntas, hoy día, la participación es casi imposible, la gente no quiere participar, es muy complejo participar, pero todavía la concepción que se tiene de las juntas de educación es una concepción de los años 40, cuando Costa Rica todavía es un país bastante campesino, bastante rural, y literalmente no ha cambiado el modelo. Entonces creo que las juntas de educación y las juntas administrativas se pueden configurar como un elemento clave para la participación ciudadana en este momento y la configuración de una participación más activa de las comunidades en un campo que nos es tan esencial como la educación.
Así es que, don Carlos Manuel, por favor, cuando vayas a hablar de esto, agrégame las Claro. juntas de educación porque son esenciales y están perdiendo todo poder. Porque si algo, y asumo la responsabilidad de lo que estoy afirmando, si algo no es democrático en este país, es el sistema educativo, porque el Ministerio de Educación Pública es dictatorial. Solo él tiene la razón, solo él toma decisiones y le manda a decir a los grupos, directores, maestros, ¿cómo se llama? Juntas, lo que tienen que hacer como si fueran niños de primaria, tontitos al que hay que explicarles a cuentagotas lo que tienen que hacer, olvidando que hay inteligencia, que es un derecho el participar y que es un derecho el aportar. Muchas gracias, Carlos Manuel, y fue un placer escucharlo. Muchas gracias, Adelante, don doña Carlos María Manuel. Eugenia. Muchas gracias, doña María Eugenia. Qué placer y además has enriquecido muchísimo el debate con esto. No, ciertamente, las juntas educativas y las juntas bancarias que habían antes, que yo no sé si todavía funcionan, con la privatización de la banca, eso fue las juntas que habían en los pueblos, eran importantísimas para distribuir bien el crédito. Exacto. Yo creo que la banca pública, que es otro tema que podríamos tratar un día de estos, otra gente, por supuesto, expertos en el tema, pero la banca pública costarricense se volvió una banca que lo que le interesa es el lucro, es lucrosa, no es una banca desarrollista. Y eso tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Cuando las decisiones se toman centralmente, sin tomar en cuenta, María Eugenia, lo que la gente está pensando en los lugares, se viene para abajo el asunto. Se viene para abajo. Yo me acuerdo, a mí me tocó ir a consejos de desarrollo como viceministro, donde todavía la banca pública era la que predominaba, o sea, no había banca privada. Entonces, no sé si se acuerdan que se elaboraban los programas de crédito nacionales. Y me acuerdo de discusiones técnicas con las comunidades que querían, estaba de moda la macadamia. Todo el mundo quería producir macadamia. Y la macadamia se llegó a determinar que era un mal negocio para Costa Rica. Pero había que convencer a la gente de que no era buena idea la macadamia. Entonces la gente decía, ok, está bien, nos convencieron técnicamente. ¿Qué nos dan a cambio? ¿Dónde vamos a invertir la plata? Si no nos da macadamia, denos esto. Denos el crédito para hacer esto. Ok, perfecto. Ahí el gobierno sí lo apoya y el Ministerio de Agricultura y otros ministerios pueden dar el apoyo. Con respecto al tema de servicio social, yo no conocía esa experiencia, pero evidentemente esa ley la aguaron que no quedó casi ni el color, ¿verdad? Quedó transparente, sí. Porque me parece que de lo que vos y yo estamos hablando es de un año de servicio, 6 meses de servicio, donde una persona vaya a una comunidad y se identifique con ella, que viva en una casa humilde, en la comunidad, que entienda la problemática del país y que adquiera solidaridad. Eso es interesante. Hasta cierto punto los ejércitos en Centroamérica lo logran. Que hay mucha gente que va al ejército y no siguen el ejército. Y salen con unos principios diferentes, de disciplina, de solidaridad. Pero eso nosotros podemos hacerlo aquí, mucho mejor con un servicio civil. Tiene la palabra don Enrique Gomaris. Enrique. Enrique Laguna. Sí, muchas gracias, Rosita. Eso, Enrique. Adelante. Vamos a ver. Yo ya casi pierdo la esperanza en que haya la posibilidad de contrastar realmente esta visión instrumentalista de la democracia con una visión más amplia. Seguimos diciendo que la democracia es para el desarrollo socioeconómico. ¡Qué barbaridad! No, la democracia tiene 2 dimensiones. Una que es sustantiva, que refiere a la capacidad a través de medios institucionales y organizativos de que la población pueda adoptar decisiones colectivas. Eso es lo sustantivo de la democracia.
y tiene una dimensión funcional, que es que promueve el bien público y en ese sentido sirve para mejorar las condiciones para el desarrollo socioeconómico. Pero si seguimos minimizando la naturaleza, la dimensión sustantiva de la democracia, que no es para producir bienestar económico, sino para organizar a la sociedad, para que sea capaz de adoptar decisiones colectivas, que eso es lo sustancial de la democracia, seguiremos con esta visión instrumental de la democracia forever. Lo cual nos lleva a errores capitales. A ver, porque haya más actores, porque haya más intercomunicación, porque haya más partidos, hay demasiada democracia, no estamos entendiendo qué quiere decir democracia. No estamos entendiendo. La democracia no es que haya multiplicidad o que aumenten la cantidad de actores. La democracia es la capacidad que tiene esa sociedad para, con ese aumento de actores y de instancias, sea capaz de establecer los medios institucionales y organizativos para que pueda tomar decisiones colectivas. No es demasiada democracia que haya mucha gente o que haya mucha intercomunicación en redes sociales. No, 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 no. Eso es solamente un paso. El siguiente paso, que es el sustantivo de la democracia, es cómo se hace para, con toda esa multiplicidad de actores, lograr cautelar, dar cauce para que se adopten decisiones colectivas. No importa si hay 40 u 80 actores. El punto es, ¿será capaz esa sociedad de organizarse a través de, o sea, de organizarse institucionalmente y organizativamente para tomar decisiones colectivas? No hay demasiada democracia. Puede haber 1000 actores y no haber democracia sustantiva, porque no es capaz la sociedad de establecer los medios para que se tomen decisiones colectivas. Eso es, pese a las provocaciones de Peñita, lo que voy a seguir insistiendo todo el rato. Muchísimas gracias, don Enrique. Adelante, don Carlos. Gracias, Enrique, muchas gracias. Excelente intervención que refuerza lo dicho. Yo creo que no hay, en lo que expresé, no hay contradicción. Te voy a leer lo que dije. Tiene que ser útil como forma de gobierno y gobernanza en la época moderna para satisfacer las necesidades socioeconómicas y aspiraciones. Es que no es para, humanos. Es que no es para. Como personas y como parte del colectivo. Ojalá con sostenibilidad integral. No es un fin en sí mismo. Recordá también mi insistencia, Enrique y colegas distinguidos, en los consejos de desarrollo regional. Los consejos de desarrollo regional es donde la sociedad civil representada se concatena. No debe faltar nadie. Ahí van los alcohólicos anónimos, los Boy Scouts, obviamente los sindicatos, las cooperativas de Gustavo, tan importantes que son para la participación popular en los pueblos. Todo el mundo va ahí a los consejos de desarrollo regional a ponerse de acuerdo para decirle al gobierno cómo quieren que sean los planes de gobierno. La democracia, para lo que sirve, para lo que debe servir, es para que los recursos del país se gasten como la gente quiera y para que la gente pueda participar. No, Carlos, la democracia es para que los ciudadanos puedan ponerse de acuerdo en tomar decisiones colectivas en primer lugar. Y a nivel de gobierno, no a nivel de comunidades, a nivel de gobierno. Eso es la democracia. Eso es lo que se hace en el Consejo de Desarrollo Regional. Vamos a tener que sentarnos, yo te voy a invitar a un cafecito, ahí a la vuelta de tu casa, en el Santo Café. Nos tomamos un café y conversamos al respecto, porque yo sí quisiera que estuviéramos en la misma onda en este asunto que es clave, Enrique. Ya. Muy bien. Café perdido. Muchísimas gracias, don Enrique. Don Nelson, ¿tiene la palabra? Don Nelson. Buenas tardes, espero estén muy bien.
agradecer a CEDAL por este espacio y al expositor por sacar el tiempo de ilustrarnos. Yo lo que quiero comentar es que el sistema de asistencialismo ha fracasado. Lo único que está sembrando es más pobreza. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos recursos y capacitar en política? Que esas juntas de desarrollo sean las más capacitadas, que los consejos de distrito sean los más capacitados, gobernar desde la comunidad y también en educación financiera, porque se ha dejado eso botado, siendo tan responsable educar a las personas de esa manera. Y nuevamente agradecer a todos por el espacio. Feliz tarde. Gracias. Adelante, don Carlos. Nelson, usted tocó un tema básico en la educación, que es la gente en Costa Rica no sabe manejar los temas financieros y los temas económicos. Entonces, está sujeta a que los políticos, los politiqueros más bien, los políticos la vacilen y se aprovechen de esa ignorancia. Eso, yo creo que en segunda enseñanza, quinto año, debería la gente conocer qué es inflación, por qué se da el desempleo, cómo funciona la economía, qué es la oferta y la demanda. O sea, las cosas principales, lo ha dicho usted. Y estoy de acuerdo, interesante su propuesta, de que es sí, a nivel de base, a nivel de Dinadeco, por ejemplo, que es donde la democracia empieza a fraguarse. Don Gustavo, perdón, adelante. Bueno, nada más para complementar sobre lo que decía don Enrique. A ver, a mí no me preocupa que me encantó la exposición de Carlos Manuel, de que sea simple, no, es que precisamente la democracia es un concepto de pueblo, es de uso para el pueblo y el pueblo no entiende conceptos muy enredados como se quieren plantear a nivel filosófico y demás. Yo creo que es entender la democracia como algo muy sencillo y la forma que se interpreta Carlos Manuel me parece excelente. Creo que hemos perdido la línea de cuál debía ser nuestra participación. La democracia ha sido asaltada por, ya lo dijo Carlos, por sindicatos, por grupos de presión, y en estos momentos prácticamente está atrofiada. Y coincido en que si nosotros no empezamos a reestructurar el Estado, empezando por muchas cosas, incluso meto a la Contraloría de la República, que la Contraloría de la República, en lugar de ayudar, lo que es una traba para este país. Lo mismo Salacuarte, lo mismo Defensoría de los Habitantes. Todo eso hay que revisarlo y creo que sea simplista no me preocupa, Carlos. Así es como entendemos los legos. Gracias. Gracias a vos. Don Carlos. Gustavo, eso se trata. No, está bien. En realidad es un comentario que estoy tan de acuerdo que no tengo nada que agregar. Es un comentario excelente, le Gustavo. Ok. Clarita Lieberman. Micrófono, Clarita. Mira, este problema de democracia, lógicamente se necesita mucha educación. Yo acabo de ver exactamente y lo puse ahí entre lo que pasó con Carlos Manuel Echeverría ahorita y Gomaris. O sea, hay un diálogo, tiene que haber siempre un diálogo, un conocimiento. La persona que necesita controlar todo el poder político es un individuo que hay que huirle y destruir, porque nosotros necesitamos, sobre todo para este país, esa libertad y democracia. En este momento estamos trabajando muy duro para unir nuestro partido, que es un problema enorme. Estamos todos trabajando en eso, pero el problema que tenemos y me tiene muy angustiada es una serie de personas como que salen a flote cada vez que hay un proceso político, como que andan viendo cómo chupan las medias en el proceso nuevo, los chupadores de medias oficiales. Yo espero que este próximo gobierno que nosotros tengamos sea un gobierno de personas con una visión mundial, educado y preparado. Eso es lo que estoy pidiendo yo para un próximo gobierno. Muchas gracias por haberme dado la palabra, Rosita, te lo agradezco mucho. Ok.
Don Carlos Manuel, tengo una pregunta por ahí, más que todo mía, con respecto a la cultura. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la cultura en estos últimos años? Pucha, es una pregunta genial. Yo siento que hemos tenido una involución cultural. Vea, un pueblo sin cultura es un pueblo que no está preparado para enfrentarse al mundo y para tomar del mundo externo lo que le convenga y dejar lo que no le convenga. Yo siento que en Costa Rica se ha perdido mucho el tema de la cultura nuestra, la esencia cultural. Ahora, la esencia cultural no es andar en carreta de bueyes. No, eso está muy bien, eso es folclore, ¿verdad? Pero eso está muy bien tenerlo y recordarse, pero la esencia cultural es apreciar los valores nacionales, los valores que siempre nos caracterizaron y nos llevaron adelante como sociedad. Yo siento que eso se ha perdido mucho, inclusive para mí hay algo que a mí me molesta mucho, yo no sé si a ustedes, pero a veces son chocheras de viejo. Ahora la gente joven, muy joven, le habla a uno en tú, en vos, en un enredo increíble. Eso no pasa en Argentina. En Argentina la gente habla en vos y en Panamá hablan en tú. O sea, si un pueblo pierde su forma de expresarse, si un jovencito le habla a un viejo de vos y no le habla de usted en este país, algo anda mal ahí. El lenguaje es la principal expresión de la cultura de un pueblo. Si perdemos la cultura nuestra, vamos a perder la nacionalidad y en eso nos perdemos todo, ¿verdad? Yo tengo una experiencia. No, ustedes han viajado tal vez mucho más que yo. Carlos Rivera, vicecanciller distinguidísimo, posiblemente viajó mucho a Corea, a Taiwán en ese tiempo, a los países orientales, Japón. ¿Cómo ellos mantienen sus valores de respeto y respeto al adulto mayor? Esos son valores culturales. Y cómo eso es algo que coadyuva al desarrollo socioeconómico de la sociedad y el país y de los individuos. Tiene toda la razón, Carlos Manuel Echeverría, toda la razón. Hemos perdido algo tan importante en nuestra sociedad. Bueno, don Carlos, le paso la palabra a don Carlos Rivera. A ver, don Carlos. Gracias, Rosita. Sí, Carlos Manuel, yo tuve que viajar a algunos lados porque andábamos promoviendo el plan de paz, ¿verdad? No por otras razones. Un par de reflexiones. No voy a entrar en el debate que es de fondo, creo, en relación al tema de la democracia, sí es importante, pero sí algunas consideraciones que ha señalado Carlos Manuel. Por supuesto que tenemos que ser disciplinados, ¿verdad? Sin embargo, yo creo, y es por algunas referencias que hizo Carlos Manuel en relación a la disciplina que se puede tener en los ejércitos, yo creo que debemos de ir más, pensar otras opciones para ser disciplinados, que pensar en la opción de que los ejércitos nos enseñen a ser disciplinados. Porque eso en la mente de algunos perversos podría llegar a tener conclusiones también perversas para una democracia. Me parece que es preferible enseñar desde pequeños, desde la escuela, desde kinder, una educación con disciplina, con formación, con cultura. Y ahí entramos en el otro tema que me parece que es importante, y es el tema de la cultura política, el otro que señalaste, que es uno de los retos que tienen las democracias hoy en día, es el tema de la corrupción y el señalamiento que por la falta de credibilidad en la sociedad, producto de actos corruptos, se va deteriorando también la credibilidad en la democracia. Y me parece que ahí también es un tema de cultura, y es una cultura para ser éticos y para ser morales, ¿verdad? Porque por más leyes que existan, no siempre vamos a tener menos corrupción. Y el otro tema que me interesa señalar, porque casi siempre culpamos a los parlamentos de todos los males que puedan haber en un país, ¿verdad?
Y señalabas que hay que establecer algunos parámetros para llegar al Parlamento. Y esa es una discusión vieja, ¿verdad? No es una discusión de ahora. Bueno, uno interpreta que el Parlamento es como uno de los mejores canales de comunicación entre el pueblo y el gobierno, ¿verdad? Es decir, es la razón para tener representación. ¿Qué le vamos a exigir a una persona que quiera aspirar al Parlamento? Entonces, normalmente se dice, deberíamos exigirle ciertos requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? Yo fui diputado. Teníamos 33 diputados en aquel entonces. Creo que aquí está Edgar Ugalde, que también fue compañero diputado en esa época. Debo decir que teníamos muy buenos profesionales universitarios, pero muy malos diputados. Es decir, el tema no es solo de formación universitaria o formación profesional. Es un tema para saber ser la función de gobierno que se va a desempeñar. Y creo que es un tema de formación y de formación política, de capacitación política, de saber gobernar. Nosotros hemos tenido presidentes formados profesionalmente muy buenos, como el anterior, pero que en el ejercicio del gobierno han sido muy malos. Y hemos tenido presidentes que tal vez no tengan los grados universitarios que uno podía decir, bueno, me presento con estos títulos, pero que han sido muy buenos presidentes. Es decir, es un tema de estar formado para el ejercicio del gobierno. Y aquí caigo en el otro tema que quería referirme, Carlos Manuel, para escuchar tus comentarios. Me parece a mí que la solución no es si somos presidencialistas o parlamentarios, o un sistema parlamentario. La solución está en otros campos. Si planteaste el tema del nuevo contrato social, y es un tema que hemos debatido algo aquí, creo que hay que profundizar un poco más. Pero la experiencia de tener muchos partidos políticos representados no es una experiencia mala. No es una experiencia mala. Debo decir que en aquel entonces, cuando yo estuve en la asamblea, pues teníamos dos bloques muy fuertes y podíamos negociar con más facilidad. Pero es importante, interesante tener a otros cuadros políticos ahí. Lo que no es correcto, y aquí voy con un cuestionamiento, una de las propuestas, es que es importante que quienes aspiren al Parlamento tengan un respaldo, digámosle así, ideológico de quienes vayan a representar. Porque sí, ahí sí entonces no sabemos hacia dónde caminan, hacia dónde van. Es decir, tener representación ideológica de partidos políticos para saber la línea que van a hacer en gobierno, la línea que van a hacer en el Parlamento, es importante porque entonces así nosotros sabemos cuál es la composición de aquel Parlamento. Pero si vamos a tener islas que nada más responden a algún interés muy particular, ocasional, sí vamos a tener parlamentos que no saben cuál va a ser el camino que vamos a darle al país. Yo creo que en eso la discusión en relación al tema del Parlamento es una discusión que debe generarse más, y un tema hemos venido señalando de que debemos de buscar mejor participación o formas nuevas de escogencia de diputados. Hay que ver, yo creo que hay que verlo, hay que ver si realmente lo que tenemos ahora no es realmente representativo, y tenemos que buscar otros estilos y otras formas para tener representación. Las que señalabas, los ejemplos que señalabas, yo no estoy muy convencido de eso, en el sentido de que tengamos listas de partidos y votemos, perdón, voy a tomar el ejemplo que pusiste, perdón, Carlos Manuel, pero de votar porque vayan para tener muchas mujeres en el Parlamento. Es decir, muchas mujeres que representen ¿qué? Yo creo que hay que tener muchas mujeres, sí, porque representan no solo la posibilidad de tener muchas mujeres, pero también que representan una línea de pensamiento que es importante. Igual, que tengamos muchos jóvenes, pero muchos jóvenes no únicamente porque le demos espacio a la juventud, sino porque tienen una línea de pensamiento clara. Y en ese sentido, debo decir que es parte del trabajo de nosotros, de CEDAL, ¿verdad? Es cómo formar y capacitar. Por lo demás, pues muy agradecido por la participación que has tenido.
Rosita, devuelvo la palabra. Don Carlos Manuel, ¿se iba a referir a eso? Sí, voy a comentar un poquito. Sí, el tema de la democratización del Parlamento es obviamente clave y es un tema difícil de ponerse de acuerdo. Ahí tal vez lo que los partidos deberían buscar es mezclas, o sea, mezclar un poco. Tener, por ejemplo, en el Partido de Unidad hay un gran problema en este momento, que es que el candidato a presidente no puede escoger ni un solo diputado. O sea, no tiene un solo diputado nacional. Creo que en el Partido de Liberación Nacional hay un interés parecido, hacer algo parecido, lo cual sería, a mi criterio, un error tremendo. Yo creo que el presidente necesita tener quizás por lo menos unos 5 parlamentarios nacionales en los cuales él pueda apoyarse y él pueda trabajar, ¿verdad? O sea, a mí me gustó mucho, por ejemplo, siempre me pareció muy interesante Cachimbal, que en paz descanse. Compatriota nuestro, Cartago, allá de Cervantes. Pero Cachimbal y Cachimbalito, especialmente Cachimbal, cómo jugaba de fino y cómo sacaba su agenda, cómo sacó el acueducto de Cartago, por ejemplo. Ese era un diputado que no era un hombre muy culto, pero era un hombre de un gran sentido de la política. Y yo respaldo lo que vos decís. Vos sabías por dónde andaba. Quizá fui un poco caricaturesco en el ejemplo de las mujeres, pero sí, ciertamente, uno debe no solo votar porque sean mujeres, ¿no? Sino que votar porque tengan una orientación, que vayan a promover un pensamiento. Yo sigo insistiendo en la Cámara Alta. Tal vez es un tema para un debate sobre estos temas parlamentarios, meter todo eso ahí. Ahí tenemos gente como vos y aquí gente en este grupo preparadísima. Ahí veo a don Edgar Ugalde, mi gran amigo diplomático. Ejemplo para muchos, para todos. La Cámara Alta, una Cámara Alta de 20 personas, tal vez menos, tal vez 15 personas, que maticen, que suban el nivel de lo que se está logrando para darle más fuerza a la democracia. Creo que todo eso es algo que se podría considerar. Y con respecto a tus pronunciamientos respecto a la educación, en cuanto a la cultura, a la cívica y a que la gente aprenda a manejar las consecuencias de la corrupción, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Para finalizar, le vamos a dar la palabra a don Ricardo Agüero. A ver, don Ricardo, para finalizar las intervenciones. Muchas gracias, Rosita. Muy breve. Voy a quedarme con las ganas de comentar algo sobre lo que comentó, lo que dijo Carlos Rivera, pero en este caso particular, a Carlos Manuel, ya que no se te entiende, Ricardo. Quisiera que nos haga agua en cuanto a lo que es la escogencia del ganador en las elecciones presidenciales. En Nicaragua también se requiere, al igual que con nosotros, un 40% para ser ganador de un proceso electoral. Pero se declara ganador aquel que no habiendo alcanzado el 40%, supere en al menos 5 puntos de beneficio de que elimina la segunda ronda. El nuestro país, pero también ha tenido un alto costo político y financiero. Entonces quería un poco, si Carlos Manuel vería con agrado que pudiéramos implementar algunas medidas aquí internas sobre ese tipo de experiencias, con el propósito de ir mejorando un poquito nuestras prácticas democráticas en lo que a escogencia de representantes se refiere. Ricardo, tuve el problema de que me perdí un poco en lo que decías. Mira, en general, el esquema nicaragüense a mí no me gusta porque ese fue un arreglo entre bastidores, ahí entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, para darle valor al 35% que históricamente tiene el Frente Sandinista. El Frente Sandinista tiene entre el 30 y el 35% del electorado. Y ellos lo hicieron en una forma en que
favorece al Frente Sandinista. Ahí Arnoldo Alemán, quién sabe qué fue lo que recibió, pero él lo aceptó. Yo creo más bien, yo me iría por el lado de bajar el abstencionismo, porque eso es lo que pasa, ese es el problema que hay ahora, que por ejemplo, si vos tenés un abstencionismo de cerca del 40%, digamos cerca del 40%, y ¿cómo se llama? Vas a ganar con el 40% de los que eligen, de los que votan, el mandato va a ser muy débil. Va a ser muy poca la gente en el país, la masa votante que participó. Entonces, yo trataría más bien de irme por el lado de bajar el abstencionismo, para que no se den esas situaciones de gobiernos de minoría con respecto a la globalidad de la gente. Bueno, don Luis Fernando Díaz tiene la palabra. No la tengo, Rosita, estoy mal comunicado. Ok, entonces le paso la palabra a don Carlos. Don Carlos. Gracias, gracias. Bueno, Carlos Manuel, muy agradecido por tu presencia y por tu participación en la mañana y tarde de hoy. En realidad, como todas las charlas de los sábados, son charlas muy importantes para poner temas que generan discusión, que generan pensamiento, que generan criterios y por supuesto que nos permite intercambiar impresiones como las que se han dado hoy aquí. Y eso es realmente enriquecedor para lo que nosotros queremos hacer desde nuestra organización. A todas y a todos ustedes agradecerles como siempre pues su presencia, indicándoles que el próximo sábado vamos a tener un resumen sobre, digamos, un balance sobre el tema de la democracia que nos lo hará Guido Mora en relación a varias de las exposiciones que hemos tenido en estos sábados aquí. De igual manera, les estaremos enviando una invitación para el evento que vamos a tener de inauguración del primer curso o un curso de formación de liderazgos en próximos días. Muchas gracias, que pasen muy buenos días, buenas tardes y cuídense mucho. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por el honor. Realmente. Gracias, don Carlos Manuel. Muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias. Cuídense todo el mundo. Gracias. Muchas gracias.